¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto de tenerlos nuevamente en mi canal. Los saluda como siempre Ricardo Edwin Romero, desde aquí, desde esta calurosa y muy bonita ciudad de Miami, en el sur de la Florida. No se olviden de suscribirse al canal, dejar un like, compartir el video y déjenme su comentario a ver qué piensan ustedes. Eh, yo respondo a todos, sean de mi agrado o no sean de mi agrado los comentarios que hacen. Hace unos días habló el presidente Donald Trump y lo que la denuncia que hizo, si se le puede llamar así, acerca de lo que viene sucediendo en Europa, la decadencia de Europa en realidad, que yo hace años, en varios de mis artículos, lo he venido denunciando también y me alegra coincidir, no solamente con el presidente Trump, sino con tantos analistas del mundo y tantos periodistas agudos que avisoraban esta catástrofe que ha ocurrido en lo que yo le llamo la vieja Europa, y en realidad ya ni siquiera la vieja Europa, Europa de manera general. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué ahora el presidente Trump hace un comentario ácido acerca del desmoronamiento que está pasando en Europa? Si los políticos que gobiernan Europa y que han gobernado Europa en estos últimos 20 o 30 años, es obvio que han estado enajenados con el sentir de su pueblo, o peor aún, respondiendo pues a esa mano negra que siempre existe de intereses de grupos, intereses de partido o intereses políticos personales, que también lo existe en toda esa vieja Europa, haciendo y creando leyes que han permitido pues que Europa pierda su esencia y está perdiendo a pasos agigantados su cultura, su, su misma condición de ser un continente desarrollado y en muchos campos de, de desarrollo humano, ejemplo y envidia de, del primer mundo en realidad, o de Occidente, léase los Estados Unidos, Latinoamérica. Hay que recordar que París, Francia, en la época del boom, por ejemplo, tratando el tema literario, en la época del boom, si alguien quería codearse con la crema innata de los intelectuales y escritores universales que destacaban en el mundo, había que estar en París. Es por eso que grandes escritores ya desaparecidos, por desgracia el último fue el que apagó la luz, como en su momento dijo Mario Vargas Llosa, nuestro laureado premio Nobel. Triste privilegio, dijo, que ser el último que tengo que apagar la luz, y efectivamente así lo hizo hace unos pocos meses. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Tenían que necesariamente estar en París. Por eso es que en París vivieron básicamente García Márquez, hablando de los escritores latinoamericanos,
Vargas Llosa, Borges también pasó sus temporadas, estudió ahí, Octavio Paz, Carlos Fuentes, un sinnúmero de escritores intelectuales que necesariamente tenían que ir o querían ir a París, muchos de ellos eh, a tratar de llenarse y saciarse de la inmensa cultura que había en Francia o en Inglaterra o en la misma Alemania, supuestamente el país más culto del mundo. Entonces, el mismo desarrollo tecnológico, los carros alemanes, pues, los carros franceses, la industria, la tecnología francesa, pues era de primer nivel, ni qué decirlo de los ingleses, los Rolls Royce, en Francia los Renault, que ya prácticamente están desaparecidos, los Citroën, hablando de vehículos, los Maserati en Italia, imagínense la cultura italiana, historia, qué decir, Europa pues era la cuna de la civilización y era un orgullo visitarla, estudiarla, conocerla. Pero ¿qué es lo que sucede ahora, mis amigos? ¿Qué es lo que está pasando ahora por Europa? Ya lo he dicho. Usted visita Inglaterra, usted cree que está no sé, en cualquier país musulmán, islámico o africano. Igual sucede en París, igual sucede en Italia o España, Alemania. No se salvan ni siquiera los países escandinavos, Noruega, Suecia, Finlandia, la misma Dinamarca, es increíble. Todo se ha llenado, ¿por qué? Por culpa de los malos políticos, todo se ha llenado de, de foráneos. Y siempre hemos dicho, no tenemos nada en contra. Yo, un inmigrante peruano que vivo acá en los Estados Unidos hace más de la mitad de mi vida, ¿cómo podría estar en contra de la inmigración? Obviamente hay muchos inmigrantes en Europa que podrían decir ustedes cómo pueden estar en contra de la inmigración, pero que por supuesto que estamos en contra de la inmigración porque la inmigración salvaje, la inmigración delincuencial, la inmigración que no aporta, todo lo contrario, quita. Y a aquellos que hemos venido, aquellos inmigrantes que hemos venido a contribuir, a sumar, ya sea en mi caso en los Estados Unidos y en el caso de otras tantas gentes en Europa, pues denigra a todos ellos. Esta gente que vienen a cometer fechorías y a querer transformar la ciudad donde viven en su propio hábitat. Entonces, si no quieren asimilar, si no se quieren integrar a la nueva sociedad de donde uno emigra y quiere transportar sus costumbres y sus vicios al nuevo lugar donde supuestamente está empezando a hacer su vida, si no logra integrarse, pues señores, entonces no estamos a gusto que se regresen a sus lugares de origen. La Unión Europea ha perdido su identidad. Ya ha perdido con la inmigración, señores. Ha perdido absolutamente. Están ahora tratando de hacer algunas leyes, están intentando escuchar las protestas de sus ciudadanos, pero en mi opinión, bastante tarde, mis amigos. Bien tarde, la verdad. Porque Europa ha entregado sus países a los islámicos y a los africanos. Mire lo que es, yo siempre
ponía los ejemplos cuando trataba algún tipo de geopolítica o alguna crisis social, siempre ponía en todos los países del mundo, inclusive aquí en Estados Unidos, que es uno de los países más violentos también por el hecho del arma, por esto del arma, de las armas de fuego, que todo el mundo, hay más armas de fuego en este país que habitantes. Entonces siempre se ponía el ejemplo de los países nórdicos. Pero ya no se puede. Suecia es un país violento. Es increíble. Suecia, que hasta hace 10 años tenían la mejor educación, el mejor estándar de vida, los muchachos se graduaban de sus carreras y obtenían trabajo rápido, ahora no están saliendo. El año pasado más de 20.000 jóvenes de un país que no, Suecia no, es un país que no tiene, a duras penas, tiene 10 millones de habitantes, y que se empiecen a salir de muchachos que están graduándose en sus universidades y están en edad de trabajar, están yéndose a otros países que les ofrecen mejores condiciones, perdón. A Suecia. Claro, ¿por qué? Porque comenzaron a recibir africanos, islámicos, y hacen protestas. Los africanos, los negros, lo primero que hacen cuando vienen de los países, como lo ha dicho Donald Trump, haciendo crítica a los somalíes, que es uno de los países, ya sabemos cómo es Donald Trump. Es, es un es políticamente incorrecto, dice las cosas como son, que es un país que es una basura, literalmente, como lo dijo Donald Trump, Somalia. Sin embargo, vienen a los Estados Unidos a quejarse y a exigir y a cometer delitos. Entonces, decía que Suecia, salen los africanos a protestar, a romper vidrios, a hacer incendios, a romper las calles, a destrozar la ciudad. Entonces, estos compadres, estos señores suecos de la noche a la mañana se han visto con gente pues que hacen desmanes como lo hacemos nuestros compatriotas en nuestros países de Latinoamérica, que cuando salen a hacer una propaganda lo primero que hacen es agarrar este patrimonio que les importa a todos sus ciudadanos. Rompen letreros, destrozan calles, cometen disturbios que nadie entiende. Porque al final ellos mismos van a tener que, si se tiene que reconstruir esas atrocidades que cometen, esos desmanes y esa destrucción, va a ser con el dinero de ellos mismos, de los impuestos que pagan. Entonces no tiene sentido hacer una protesta destrozando algo que indirectamente ellos mismos van a tener que pagar y reparar, postergando algunas otras mejoras que podrían utilizar, presupuesto para algunas otras mejoras, como por ejemplo la educación o la salud, que tanto falta hace en Latinoamérica. Pero bueno, esta gente que han venido del África y del Medio Oriente islámico, están destrozando y destruyendo Europa. Y lo ha dicho así con sus puntos en las IES el presidente Donald Trump. Es por eso que cuando yo hablo de Europa y cuando en mis análisis, en mis comentarios, en mis artículos, y digo la vieja Europa que no tiene ningún tipo de preponderancia en el mundo, no exagero, y ahí lo dice, y lo está diciendo Donald Trump. Algunos de mis amigos me dicen, tú eres antieuropeo. Yo no soy antieuropeo, simplemente veo una realidad y la manifiesto conforme a mi visión geopolítica que tengo del mundo y de esa área, de ese continente. Por eso que ya están despertando un poco tarde los mismos ciudadanos, protestando, porque esta gente viene, señores, estos africanos, es que uno no puede cambiarle la cultura a la gente, es cierto, si vienen de países con muchas necesidades, ayudemos a esos países, ayúdenles, denle educación, ayúdenles con la salud, pero en sus propios países. No crean que esa gente va a venir a un país desarrollado y automáticamente se va a portar como un lord inglés, por ejemplo. Imposible, pues, señor. O como un ciudadano español, o como un ciudadano
suizo, o como un ciudadano austriaco, o como un ciudadano, bueno, el país europeo que usted quiera ponerle. No va a ser así. Ellos automáticamente van a querer seguir manteniendo sus propias costumbres, su propia identidad, su propio modo de vivir y de llevar la vida. Algunos ni siquiera aprenden el idioma, no se integran. Entonces aquellos que critican la arrogancia de Donald Trump cuando dice que ¿por qué tienen que venir somalíes? ¿Por qué no vienen noruegos? ¿Por qué no viene esa inmigración a los Estados Unidos eh, de Suecia? Bueno, los suecos, no aquellos africanos que ya se han hecho suecos, ¿no? ¿Por qué no vienen inmigración de que no buscan servirse del sistema? Porque esta gente se sirve del sistema, porque en Europa es peor que los Estados Unidos. Automáticamente les dan casa, les dan un salario sin trabajar, les dan seguro médico, les dan comida. Entonces, qué es lo que están haciendo? Manteniendo a holgazanes, a parásitos. Están manteniendo gente que, no, que nunca va a sumar al país. Ellos creen que, como creían acá los americanos en un principio, cuando venían cuando venía esa inmigración, les daban de todo. Entonces, pero el latinoamericano también tiene esa mala costumbre, lamentablemente. No en la misma dimensión que lo tienen los africanos, pero sí muchos tienen esa mala costumbre de querer vivir del gobierno. Así viven en las más mínimas condiciones, pero mientras no trabajen y estén como parásitos dentro de sus casas y en sus barrios, por eso que muchos barrios latinos en los Estados Unidos, ya lo he dicho también, es una copia fiel de ciudades de sus propios países de donde vienen. Entonces, mis amigos, el mea culpa es válido. No es estar en contra de tu propia gente, no es cagarse en el propio nido, como dicen algunos por ahí. No, señor. Miren, los islámicos, los musulmanes, están protestando en los países de Europa. He visto unas manifestaciones en Alemania en contra de los que están festejando la Navidad, porque ellos dicen que no se tiene que festejar la Navidad. Porque, obviamente, ellos como musulmanes, como islámicos que son, tienen otras costumbres, perfecto. Pero bueno, vayan a respetar sus costumbres en su país. Llegan a otro país a querer prohibir que uno, ¿qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que apoya pues la ideología de género en muchos aspectos? Que vienen a hacer en su país, en un país ajeno, quieren imponer su propia agenda. Eso es inaudito, pero eso sucede. Mire aquí en Minnesota, la cantidad de somalíes que han estado cometiendo fraude, millones de dólares. Entonces tiene que salir Donald Trump a denunciarlo porque están gente que han violado mujeres menores de edad, que los mismos jueces los soltaban. ¿Por qué? Porque pertenecían a su comunidad y apoyaban a su partido, básicamente al Partido Demócrata. Y ahí está, no lo estoy inventando. Y no es porque yo no sea demócrata, porque yo tampoco soy republicano. Pero lamentablemente los más alcahuetes, los que se prestan para cubrir todas estas cosas, son los demócratas. ¿Qué van a hacer ahora con esta señora que es congresista, esta señora congresista de origen somalí, de la raza negra, que es congresista de los Estados Unidos, pero ella es somalí, vino acá y después, a los pocos años que ha estado acá en los Estados Unidos, para darle residencia se casó con su hermano? Es un escándalo acá en los Estados Unidos. Se casó con su hermano, engañando y tratando de sacarle la vuelta al sistema. Vamos a ver qué es lo que hacen los demócratas. Se supone que esa mujer tiene que renunciar a su cargo y debería ser deportada, ¿no? Han cometido un delito federal. Pero conociendo cómo son los demócratas, que lo primero que hacen es blindan a sus miembros, sean ladrones, sean violadores. Blindaron hasta hace poco a ese senador Bob Menéndez, de origen cubano,
senador de los Estados Unidos, primero fue congresista y después fue senador, tenía denuncias de violador de menores, de orgías que había cometido con empresarios dominicanos en aviones privados cuando era congresista. Pasaron por alto todas esas cosas y lo hicieron senador, hasta que cayó un delincuente con lingotes de oro, con más de $400,000 en efectivo, porque ya el FBI, el FBI lo estaba siguiendo. Pero no pudieron hacer nada los del Partido Demócrata, porque los partidos demócratas, ya ustedes saben, cubren a sus delincuentes. Ahí está el enajenado presidente Joe Biden, todas las fechorías que cometió. Él, su hijo, su familia y miembros de su partido. Y les dio amnistía antes de terminar su mandato. Una hipocresía también de los presidentes norteamericanos que tienen esa facilidad de dar amnistía a delincuentes y a quien le da la gana. Bueno, mis amigos, el tema de hoy es Europa. Ojalá se pudieran, con estas medidas que están tomando ahora drásticas, la pobre España, tan lindo que es Madrid, tan lindo que es Barcelona, pero está infectada de africanos y de islámicos. Aquí también en Estados Unidos hay muchas ciudades, lo que pasa es que nosotros no vamos a caer como los europeos. Los europeos están en un hoyo, por eso que ya nadie los respeta, ni los chinos, ni los hindúes, los americanos menos, pues los americanos siempre han sido sus papás, los europeos, y los europeos han sido, después de la Segunda Guerra Mundial, han sido los hijos de Estados Unidos, pero lamentablemente se han sido hijos que se han portado mal, y por eso que Papa Trump, como le dice el inefable, ¿cómo se llama este compadre? Ahorita se me fue de la mente, que le dijo Daddy, el papito Trump. Qué vergüenza y qué sumisa es la Europa. No tienen dignidad. Ni un país latinoamericano le lame los pies a, a los Estados Unidos, como lo hace la vieja Europa. Bueno, mis amigos, les mando un abrazo. No se olviden de suscribirse, dejen su comentario, denle like y díganme si quieren escuchar algún otro tema. No hay ningún problema, yo los trato. Les mando un abrazo, que estén bien.